¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy, aquí en el estudio de Mega Noticias, está Martí Batres Guadarrama. Él es el presidente de Morena en la Ciudad de México, además de aspirante, no me lo ha dicho, pero yo lo sé, aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de la Ciudad de México y autor del desastre del PRI-AN. Y vamos a hablar de esto y de muchas cosas. Martí, bienvenido, un gusto tenerte en Expedientes TVC. Muchas gracias. A ver, dime una cosa, con este libro, El desastre del PRI-AN, hacia la superación de la falsa alternancia, ¿es antagonismo o ficción lo que hay aquí? Es ficción que PRI y PAN sean partidos distintos. Ajá. En realidad fueron antagónicos hasta el comienzo de la década de los 80s. La última rivalidad, competencia real entre PRI y PAN es Cloutier. Cloutier es el último panista opositor. ¿De ahí para acá? No, después de la muerte de Cloutier, ya ves que muere en un accidente carretero, se junta la dirigencia del PAN con el gobierno federal, entonces encabezado por Carlos Salinas, y se unen para las reformas que impulsó ese gobierno y nace el PRI-AN. ¿Son malas las uniones, las alianzas? Depende de para qué sean. Ya ves que luego pasas por una calle y dices, esa bolita es para robar, ¿no? Entonces, depende de para qué se junten. La gente se puede juntar para cosas muy buenas. Arriba eso es más difícil. Pero las alianzas del PRI y del PAN no han ayudado al país. Si así fuera, tendríamos frutos a la vista y por desgracia tenemos un largo periodo de estancamiento económico. La economía, digo aquí en el libro, ha crecido al 1.9% anual en promedio. Sí. Casi lo tenemos que aplaudir, ¿no? Durante 35 años. Digo, sí, a lo mejor te decían, bueno, al principio, como dicen los tecnócratas, esta medicina va a ser dolorosa y luego vendrán los frutos del desarrollo. Pues ya pasaron 35 años, o sea que hay personas que nacieron cuando empezaron estas políticas, ya tuvieron hijos, ya hicieron su vida. Y no pasó nada. Y no se ha visto el resultado, ¿no? En cambio, la gente a lo largo de estos 35 años ha oído hablar de crisis, desempleo, inflación, devaluación, carestía, rescates, o sea... ¿Es el desastre? Es el desastre. Y no solo es un desastre económico. Enfatizo lo económico porque no se esperaba del neoliberalismo, de los tecnócratas, del PRI, del PAN, no se esperaba logros sociales, humanismo. Presumían de ser muy eficaces en lo económico, pero tampoco fue así. Entonces, la parte más preocupante está en el desastre humanitario. Somos el país número 1 en obesidad infantil, primer consumidor de bebidas azucaradas, que está relacionada una cosa con la otra. Éramos exportadores de maíz, ahora somos importadores de maíz. Teníamos autosuficiencia alimentaria general, ahora la mitad de los alimentos que consumimos los compramos en el extranjero. Estados Unidos tiene una cobertura de educación superior para el 80% de sus jóvenes. En cambio, nosotros tenemos casi al 80% de los jóvenes fuera de las universidades. Un obrero mexicano gana a lo largo de todo el día lo que un obrero norteamericano gana en una hora. Todos los científicos del país son menos que los científicos de una universidad de Brasil. El desastre es grande. Es decir, miras al sureste y todavía el 20% de la población de varios estados de la República no sabe leer y escribir. Bueno, entonces, ¿qué han hecho estos señores en 35 años? Mencionas aquí, hacia la superación de la falsa alternancia. ¿Vamos en ese camino? ¿O es una propuesta? Es una propuesta. Esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Qué ha pasado? Hay un juego engañoso entre el PRI y el PAN. Se desgasta el PRI hacia finales del año 2000 y hacia finales del siglo, y entonces
sale el PAN como relevo, se anuncia el gran cambio. No lo hay. Sí. Y el PAN entra también en desgaste y a finales del sexenio de Calderón se pacta que regrese el PRI. Ahora no pasó mucho tiempo para que el PRI estuviera en una grave crisis. Y entonces ya se habla del regreso del PAN disfrazado de frente opositor. Aunque no se opuso a nada a lo largo del sexenio. Entonces es una alternancia falsa. El PRI capitaliza el desgaste del PAN, el PAN capitaliza el desgaste del PRI, pero sea con unos o sea con otros, continúa el mismo proyecto, En base a este trabajo, Martí Batres, ¿con qué palabra definiríamos a estos gobiernos? Fracaso, desastre, por ello el título. Extravío, desprecio social. O sea, realmente ellos están metidos en sus cosas, sus negocios, pero el país no les importa mucho, ¿no? El tema del socavón que ocurrió hace poquito es una muestra clara, ¿no? Se invierte muchísimo dinero en hacer un paso express, 2,000 millones de pesos, más de 2,000 millones de pesos, en un paso express. Y después se dan cuenta de que... Entonces, es esto. Eso simboliza muy bien el desastre del PRIAN. Hay un ejemplo, no sé si lo traigo aquí, pero viene en el libro de Andrés Manuel que se llama 2018, La Salida. En el año 2004, López Obrador construyó un hospital en Iztapalapa y costó 350 millones de pesos. Son 150 camas. Poquito después, en el Estado de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto construyó un hospital en Zumpango. Son 125 camas, pero va a costar, cuando termine de pagarse, 7,000 millones de pesos. Es el desastre. Muy bien. A ver, dime una cosa. Sale muy en tiempo este trabajo. Muy en tiempo porque estamos prácticamente ya en el camino al 2018, Martí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres con este libro? Concientizar. O sea, lo que trato de decir es que es importante un cambio verdadero en el país, una alternancia real, no alternancia de siglas, sino alternancia de proyecto. Si este proyecto no nos ha ayudado a resolver el problema de la educación, el problema de la pobreza, el problema de la corrupción, el problema de la desnutrición, el problema de la violencia y de la inseguridad, entonces no sirve. Si estos partidos... Y me refiero al PRI y al PAN. Exacto. Pensar que fracasó el PRI y entonces hay que apoyar al PAN es seguir engañado. Como pensar que fracasó el PAN y que regrese el PRI es seguir engañado. ¿Qué sigue? Es una falsa alternancia. ¿Cuál sería la propuesta? Tiene que haber un cambio político. Y desde mi punto de vista, no es el sentido propiamente del libro, pero tiene que haber un cambio hacia una opción progresista. ¿Cuál sería? Es Morena. Morena. Es quien la encabeza, ¿no? No solo Morena con mucha gente más que no es de Morena, pero que quiere que haya un cambio de políticas, un cambio de contenidos, no un cambio de siglas en el gobierno. En esta crítica contra los gobiernos priistas y panistas, evidentemente no podríamos hablar de otros partidos porque no han estado en el gobierno, no han estado en la autoridad. Pero hablemos un poco de Andrés Manuel. Él sí ha estado en una jefatura de gobierno. Así es. ¿Cómo habría críticas contra Andrés Manuel? Bueno, por supuesto de su administración. Por supuesto que hay que hacer revisiones globales, críticas. Exacto. Pero fue un gobierno que contrastó con estos gobiernos. O sea, te puedo poner muchos ejemplos. Mientras que en la administración federal de Vicente Fox no hubo ninguna obra importante, impactante, en la Ciudad de México hubo mucha obra pública. Se hicieron los segundos pisos, en el periférico, por cierto, gratuito. Se hizo el Metrobús, se renovaron los trenes de la línea 2 del metro, se hicieron 16 preparatorias, se hizo una nueva universidad, se hizo un hospital en Iztapalapa, se construyeron las coordinaciones territoriales, se hicieron 150,000 viviendas de interés social, es decir, hubo un fruto, se repuntó la obra pública. Y en materia de política social se crean nuevos derechos sociales universales, como la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, el derecho a útiles escolares gratuitos, para poner algunos ejemplos entre muchos más. ¿Se hizo algo mal?
Y te lo pregunto por esto, Martí, porque, y lo he comentado con otros políticos, siempre se habla bonito, siempre se dice lo bonito. Incluso acabo de estar ahorita con el director y fundador de Semáforo Delictivo, y decíamos lo mismo, o sea, a ver, todos los gobernadores hablan maravillas. A ver, pónganme lo malo. Pero no, fíjate, no es solo mi opinión la que debe contar. Exacto. Sino la opinión de la ciudadanía. De la sociedad. Ajá. Y hace poquito empezó a circular en redes una nota de una evaluación que hacía una empresa encuestadora en cada momento sobre la calificación de los gobiernos. En el tercer año de gobierno, al terminar su tercer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador tenía 91% de evaluación positiva, o 91% de aprobación. Terminó su sexenio en 76% de aprobación. La aprobación que tiene el actual jefe de gobierno es menor a 30%. La aprobación que tiene el actual gobierno federal es menor al 10%. La distancia es muy grande. Y ahora sí que no lo digo yo. Claro, ¿tienes confianza en el camino al 2018? Tengo confianza, hay un clamor ciudadano por el cambio, por eso es importante orientar, concientizar, para que ese clamor no se vea frustrado y engañado como sucedió en el año 2000. ¿Cuál es ese clamor? La gente quiere un cambio. La gente quiere que haya bienestar, que haya seguridad, que haya paz, que haya tranquilidad. Está muy irritada por la enorme corrupción que nos está pegando. Entonces, quiere que cambien las cosas. Ahora bien, si hay un engaño como en el año 2000 y se finge una alternativa de cambio que realmente no lo es, entonces las cosas continuarán igual. ¿Qué es lo que yo digo? En parte en el libro y lo que digo cotidianamente, el cambio tiene que ser hacia una opción progresista, con un sentido social, con un sentido que busque el progreso económico, la prosperidad social, y esa opción la encabeza Morena hoy en día. ¿Confianza en que será Andrés Manuel? Sí, mucha confianza. Tiene un liderazgo muy fuerte y no es casual, se acompaña del estado de ánimo que hay en la sociedad mexicana. Que va a haber obstáculos, seguramente, pues hay grandes intereses, obvio que no quisieran que cambiara nada, pero ya es cada vez más fuerte una mayoría de la población, ¿no? Ya, uno puede ver mediciones incluso de quienes no son simpatizantes de Morena y no les queda más que admitir que Morena es un fenómeno político impresionante. Fuimos en el año 2015, nuestra primera aparición electoral hace apenas 2 años. Ganamos la Ciudad de México, el registro, y quedamos entre las primeros 4 fuerzas políticas. 2016 pasamos a tercer lugar y volvimos a ganar la ciudad. 2017 ganamos el Estado de México y estamos peleando por el reconocimiento de ese triunfo, y Morena pasó a ser la fuerza política más votada de todas. ¿En qué fundamentas ese crecimiento de Morena? ¿Qué es lo que ha hecho que Morena crezca así? Varios factores. Uno de ellos es el buen recuerdo que hay del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si no, no hubiera ganado Morena en la Ciudad de México 2 veces consecutivas. Ese es el factor fundamental. También influye que, por ejemplo, la situación nacional lleva a la gente a pensar en el cambio, y como nosotros hemos hecho una crítica oportuna de las políticas que se han llevado a cabo, entonces la gente dice, Morena tenía razón. Andrés Manuel tenía razón. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, aunque valdría la pena mencionar, hay un buen recuerdo, hay un apoyo de López Obradoristas desde aquel momento, que en aquel momento eran perredistas, pero también hay un mal recuerdo de quienes no lo eran y que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, vivieron todos esos largos meses de protesta en Reforma. Bueno, porque a veces no se informa bien de las situaciones, pero si hacemos un análisis histórico, vamos a ver protestas de otras fuerzas políticas mucho más fuertes. En la protesta que hizo Andrés Manuel López Obrador después de las elecciones del 2006, no se rompió ni un vidrio, no tuvimos ninguna conflagración, ningún choque físico, ningún herido, nada. No se tomó ninguna oficina de gobierno. En cambio, en las protestas que hizo el PAN en los años 80,
Se incendiaron palacios municipales, se tomaron los puentes internacionales, se tomaron los aeropuertos. Ninguna de las dos es plausible, ¿eh? Ninguna de las dos, porque finalmente afectas a la sociedad. Pero es importante colocar en su justo nivel el tema. Nosotros no hemos repetido las protestas de ese tipo. Fue una protesta extraordinaria frente a una situación extraordinaria, y ahora frente a otro tipo de controversias electorales, como por ejemplo ahora lo del Estado de México, ha sido distinta. Hemos tenido otra estrategia. También escuchamos. Muy bien. También sabemos escuchar, y la gente nos dice, la protesta debe ser de otra manera. Escuchamos y atendemos para hacer caso de lo que dice la ciudadanía. Así es. Vamos a hacer una pausa, Martí. Vamos a regresar a hablar del futuro de Martí Batres. ¿Te parece? Me parece muy bien. Regresamos, estamos en Expedientes TVC con Martí Batres. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos con Martí Batres, él es el presidente de Morena en la Ciudad de México, y lo decía yo al inicio, aspirante a la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2018. ¿Es así? Es así. No va solo. No, pero tenemos buenas posibilidades. Tienes dos, valga el término, si me lo permites decir así, dos rivales de frente. Es el caso, y voy a hablar primero por las mujeres, Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan, y Ricardo Monreal, el delegado en Tlalpan. ¿Cómo los ves? En Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc, tienes razón. Buenos compañeros. Mi respeto para ambos. ¿Rivalidad? No. ¿Cómo ganarles? Los adversarios están afuera, con el trabajo. Yo creo que para la encuesta que se va a hacer para definir quién encabeza Morena rumbo al gobierno de la Ciudad de México, cuenta mucho el acumulado histórico de trabajo, y cuenta la postura política que tenga uno y el trabajo que tenga uno en la actualidad. ¿Bien los tres para el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cualquiera de los tres sería bien? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo ves sus aspiraciones? Pues yo respeto las aspiraciones de cada quien. Lo más importante es el proyecto. O sea, lo más importante es el país. Lo que hablábamos en el tramo anterior, es decir, la transformación del país, el rescate del país. En este caso de la ciudad. Y en este caso de la ciudad. Yo digo, hay que rescatar el país, y de paso la Ciudad de México también. Bueno, la ciudad tiene otra connotación, porque aquí se han hecho cosas distintas. La ciudad ha contrastado. O sea, mientras ha habido en el país un cierto desastre, la Ciudad de México ha empujado fuerte en otro sentido. Por ejemplo, ya con el ingeniero Cárdenas, en el primer gobierno democrático electo, se hicieron los libros de texto gratuito para secundaria, que después el gobierno federal lo copió a nivel nacional. También se hicieron los llamados faros, fábricas de artes y oficios para los jóvenes, los grandes conciertos musicales, que fueron una forma de acceso de la ciudadanía a la cultura. Mucha gente no puede pagar un boleto del Auditorio Nacional. También se hizo la clínica Condesa para la atención de enfermos de VIH, por poner algunos ejemplos. La primera preparatoria en la antigua cárcel de mujeres, primera preparatoria del gobierno de la ciudad. Con Andrés Manuel se da un gran salto en la política social. Se crea, como decía, la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca de madres solteras, el programa de útiles escolares gratuitos. Y también se hace mucha obra pública, se rescata el corredor Reforma, se rescata el centro histórico, se da un nuevo empuje al transporte público, se construyen ciclovías. Y con Marcelo se van a tocar otros temas como los derechos de la diversidad sexual, derechos de equidad de género, derechos de las mujeres, y van a continuar las políticas sociales. Algunas de ellas me tocó realizarlas a mí como secretario de Desarrollo Social. Hicimos el programa de mejoramiento barrial, de comedores comunitarios, de uniformes escolares. En otras áreas del gobierno se hizo la beca Prepa Sí, que es un programa muy importante, y la, ¿cómo se llama? El seguro de desempleo. Ahora, todo eso contrastó con el gobierno federal. ¿Y Mancera? En el caso de la actual administración, me cuesta trabajo hacer una relación tan viva. Yo creo que no ha habido destellos de luz tan fuertes. En cambio, han sido muy tímidas sus acciones. No digo que no se hayan hecho cosas que son positivas. Por ejemplo, se hizo el programa
Saludarte, un programa de salud, cultura y alimentación para las escuelas, pero solo llegó a 100 escuelas. Nunca se universalizó a las 4,000 escuelas básicas que existen en la ciudad. Entonces fue un programa pequeñito, menos del 10%. Y nos olvidamos de la línea 12, ¿eh? La Sí, de Marcelo. pero eso hay que balancearla de los dos lados, por sus problemas, pero también la decisión de construir metro fue importante. ¿Cómo ves hoy la ciudad? Creo que estamos viviendo ciertos retrocesos. Hay retrocesos en materia de seguridad pública, es el más importante, está repuntando la delincuencia en varias zonas de la ciudad. Hay retrocesos en materia de derechos. Es difícil ahora que la gente se reúna para actividades cívicas, deportivas, culturales en plazas cívicas de diversas delegaciones. Hay ciertos retrocesos, por ejemplo, en las políticas fiscales. Hay mucha agresividad fiscal y pocos resultados. Se aumentó el precio del boleto del metro en un 67%, pero no podemos decir que mejoró sustancialmente el servicio. Las fotomultas. Ahora, esos son de los problemas más actuales, Martí, pero los añejos, ahí siguen, ¿eh? Agua, drenaje. Bueno, el problema del agua ahora está más fuerte. Pero es que va creciendo, o sea, hace 15 años, yo me acuerdo, ya teníamos un retraso en el mantenimiento. Sí. ¿Y hoy? No, tenemos muchos problemas en el tema del agua. Decíamos, falta agua en Iztapalapa. Ahora falta agua en Iztapalapa, en Azcapotzalco, en Coyoacán, en Benito Juárez. Hay muchos problemas. Está escaseando el agua. Tenemos grandes fugas. Se está fugando el 35% del agua de las instalaciones hidráulicas, de agua potable. Traemos de otras cuencas, del sistema Lerma y del sistema Cutzamala, el 40% del agua a la Ciudad de México. Estamos sobreexplotando el acuífero. Los mantos acuíferos, sí, claro. Y entonces la ciudad se va hundiendo, se ha hundido 10 metros. El problema del agua es vital. Yo digo, yo opino, propongo que la gran obra de ingeniería civil del próximo sexenio sea un sistema de absorción del agua de lluvia que nos regala la naturaleza y que actualmente tiramos por el drenaje. Un sistema paralelo al drenaje para captar el agua de lluvia y canalizarla hacia los mantos. ¿Cuánto costaría eso? Hay diversos cálculos. Hay quienes afirman que con 300 millones de pesos podría financiarse un sistema. Hay quienes hablan de 1,000 millones, 2,000 millones de pesos. En cualquiera de los casos es completamente viable. La ciudad tiene ingresos por 230,000 millones de pesos. Sí, y te lo pregunto, lo del costo, por varias razones. La primera de ellas porque, bueno, todavía tenemos un túnel emisor Oriente en proyecto, más de 10 años, no se termina y hay que seguirle metiendo dinero. Estamos con el tema del túnel emisor Poniente, igual se le tiene que meter dinero. Podemos hacer muchas cosas, te menciono. Hay la propuesta de Mancera, ¿no? Ejemplos. 10,000 millones de pesos para otros túneles emisores y tener un drenaje acorde a las necesidades. Hay obras de distintos tamaños y de distintas necesidades, hay que abordar todo de manera global, pero no hay que perder de perspectiva cómo vamos aportando soluciones. O sea, sí hay recursos. La ciudad tiene recursos. Tiene recursos. Sí. ¿Están mal empleados ahora? Puede hacer muchas cosas sin aumentar impuestos. O sea, ¿están mal empleados ahora? Pues claro. ¿Dónde están, pues? Te pongo un ejemplo. Cuando se discutió en diciembre del 2015 el paquete presupuestal para el 2016 en la ciudad, el gobierno presentó un proyecto de presupuesto de 175,000 millones de pesos. Sí. Los asambleístas de Morena plantearon varias iniciativas y de otros partidos también. Y apenas se aumentó hasta 181,000 millones. Nosotros planteamos varias iniciativas de medio ambiente, de transporte. No se admitieron. Nos dijeron, no hay dinero. El presupuesto no puede crecer más de 181,000 millones. Y sin embargo, los ingresos no fueron de 181,000 millones, fueron de 230,000 millones de pesos. O sea que había 50,000 millones más. ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, no se ven. Hay un gasto corriente desbocado, se crean aparatos, un montón de subsecretarías, institutos, en fin,
se gasta mucho en eso y no se está gastando en cuestiones prioritarias, no se está gastando bien. ¿Qué urge? ¿Cuál sería la prioridad de Martí Batres como jefe de gobierno de la Ciudad de México? La seguridad pública. Principal. Como urgencia ¿Y es la cómo? principal porque finalmente va de por medio de la integridad de la gente. Hay que retomar las reuniones del gabinete de seguridad. Aquellas que se hacían muy tempranito. Claro, funcionaron. Se hicieron sobre todo con mucho rigor a las 6 de la mañana en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Marcelo continuó haciéndolas, ya no a las 6 de la mañana, pero siguió esa reunión cada día. Hoy en día no se están haciendo. Hay que retomar las reuniones de las coordinaciones territoriales a cabildo abierto para que llegue la gente a plantear sus problemas. Esa es una segunda cuestión. Una tercera cuestión, hay que hacer una intensa actividad cívica, cultural y deportiva en los espacios públicos para inhibir el apoderamiento de la delincuencia de estos espacios. Esos son 3 planteamientos. Hay más cosas que hacer. Hay que segmentar la población penitenciaria para que los jóvenes que han cometido un delito por primera vez no sean asimilados por los reincidentes, los que cometen un delito, salen de la cárcel, cometen otro y así continuamente. Hay que tener un sistema de tutorías sobre el conjunto de los preliberados o los presos que tienen libertad anticipada para que se vigile su reinserción social y no se dé una reinserción delincuencial. Estas son algunas medidas que hay que tomar inmediatamente. Estamos prácticamente cumpliendo 20 años de que la izquierda, déjame decirlo así, no es un tono peyorativo en ningún sentido, tomó la autoridad de la Ciudad de México. 20 años ya. ¿Seguirá la izquierda? ¿La misma izquierda? El último gobierno de la Ciudad de México es difícil clasificarlo en la izquierda. ¿De plano así? Bueno, yo creo que un gobierno de izquierda no subiría el metro de golpe y porrazo en un 67%. Tomaría medidas pues, mucho más amortiguadas para no afectar a la gente. Sí. O sea, un gobierno de izquierda que busca el beneficio social. Entonces, bueno, él definitivamente no es de izquierda. Yo creo que no. Y digo, él tiene derecho a tener la ideología que quiera, el actual gobernante de la ciudad. Sin embargo, sí me importa precisar que estos últimos años no los reconocemos como continuidad del proceso anterior. No se nota un proceso constructivo. Por eso te ponía ejemplos de lo que se ha logrado en las administraciones pasadas, porque se va construyendo. O sea, si Cuauhtémoc Cárdenas hizo la primera preparatoria, el gobierno de la ciudad, Andrés Manuel, hizo 16 preparatorias. Vas viendo un proceso constructivo. Marcelo Ebrard hizo una beca para los estudiantes de bachillerato. Todo eso va en la misma línea de construcción de un bachillerato universal, público, pero hoy que se está construyendo al respecto, ¿no? Es decir, no se siente una continuidad progresiva. Al contrario, se siente regreso, retroceso, es decir, hay formas políticas y contenidos económicos más parecidos a los de la época previa al 97. Vamos, entonces, ¿retomaría la izquierda? Eso me parece muy bien. ¿Sí? Sí, se trata de ¿La misma izquierda? rescatar la ciudad. Sí y no. O sea, la izquierda, pero siempre hay que actualizarse, ¿no? Es decir, hay que estar siempre atento a los cambios que van ocurriendo en el mundo y en el país, pero sin perder la esencia. ¿Cuál es la esencia? Bienestar social, libertades democráticas, esas son las esencias, desarrollo económico, son los elementos que no deben perderse. Tienes, ya casi se nos termina el tiempo, Martí, ¿tienes los argumentos, tienes las capacidades para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, para entrarle al reto? Sí, por supuesto, y la trayectoria y la experiencia política y la cercanía con la gente, así lo considero. ¿Nada que ocultar? Pues no, en cambio sí te puedo decir que a lo largo de mi vida nunca he tenido vocación por el dinero. Sí, manos limpias. Vivo de manera austera, en la justa medianía que pregonaba Juárez. Nada escondido. No tengo casas blancas, no tengo departamentos en Miami. No es mi vocación. Mi vocación es la lucha política. En todo caso, el trabajo,
la lucha social, es el ámbito en el que he estado, y he estado en el servicio público, y en el lugar donde he estado he procurado dar frutos. La mejor evaluación pues le corresponde a la sociedad. A la sociedad. Yo te puedo decir lo que he hecho, pero finalmente es la gente la que debe evaluarlo y calificarlo a uno. Muy bien. Por último, déjame preguntarte en un plano ya más general, no solamente de la Ciudad de México, viendo ese camino al 2018, Morena estaría en las posibilidades de aceptar alianzas, coaliciones, ¿lo harían? Alianzas ciudadanas, alianzas sociales, alianzas de este tipo, muchas alianzas. ¿Partidistas? Es difícil, porque como casi todas las fuerzas políticas se fueron al llamado Pacto contra México, se corresponsabilizaron del desastre. Hay quien me ha dicho que el libro debería llamarse Prianredé. Y le digo, sí, cierto, nomás que ya es muy largo. Y la responsabilidad básica al frente de los gobiernos del país ha estado en el PRI y el PAN. Pero es difícil hacer estas alianzas por la corresponsabilidad de otras fuerzas políticas con las decisiones que se tomaron en estos años. Es decir, cuando el PAN y el PRD dicen vamos a hacer un frente opositor, pues yo me pregunto, ¿y a qué se han opuesto? Si ellos firmaron el pacto contra México. Morena va sola. Votaron por la reforma educativa, votaron por los gasolinazos. No vamos solos, Morena va con la gente. Y sí estamos haciendo alianzas, si no con las dirigencias de los partidos, con muchos militantes de otros partidos. Porque llegan militantes de base, del PRI, del PAN, del PRD, por todos los estados de la República, y dicen, queremos apoyar el proyecto. Y nosotros decimos, adelante, aunque no se afilen a Morena, podemos sumar fuerzas. Eso sucedió en la campaña de Delfina, por ejemplo, sumó una gran cantidad de fuerzas que no eran de Morena. Déjame por hacerte esta última pregunta, porque es también interesante. ¿Morena está abierta a recibir a cualquiera? No, a cualquiera no. Porque hay, vamos, una fuga bárbara de militantes del PRD que quieren irse a Morena. Sobre todo son militantes de base, ¿no? Los problemas son más en las alturas. Pero aún hay cuadros medios y cuadros nacionales que quieren apoyar a Morena. ¿Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard podría ser un buen aliado, por supuesto. Yo creo que en algún momento va a estar con nosotros. Híjole, se me ocurren tantas cosas, pero... No, pero te diría yo, te voy a decir mi punto de vista personal. Sí. Yo vería como muy buenos aliados a Cuauhtémoc Cárdenas, a Ifigenia Martínez, a Porfirio Muñoz Ledo, a Alejandro Encinas, a Marcelo Ebrard, en fin, personalidades de este tipo. Y hay muchas más, muchas, y Morena tiene que estar abierta. Hay muchas personalidades del mundo de la cultura, del mundo de la academia, hay muchas personalidades que hacen política desde organizaciones de la sociedad civil. Ese es un universo muy grande de alianzas. Ahora, con Delfina en el Estado de México se fueron sumando militantes del PRI, del PAN, del PRD. Estuvo en la campaña de Delfina Tatiana Cloutier, la hija de Manuel Cloutier. Fue a apoyar a Delfina. También fue Alejandro Encinas en otro momento. No son de Morena. ¿De qué lado va a estar Alejandro Encinas? No lo sabes. Yo creo que va a estar de este lado. Pero bueno, finalmente hay que preguntarle, pero por la tónica de sus declaraciones, artículos, pues yo creo que estará de este lado. Y el ejemplo del Estado de México es interesante porque hace 6 años la alianza PRD-PT Movimiento Ciudadano tuvo el 18% de la votación en el Estado de México. Y hoy en día la alianza de Morena, las alianzas Morena con sus alianzas ciudadanas, rebasaron el 30% de la votación. Entonces, esas alianzas son importantes, son buenas también. Perfecto. Martí, un gusto platicar contigo. Este es tu espacio, tantas veces lo consideres necesario. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Martí Batres, el presidente de Morena en la Ciudad de México, el desastre del PRI-AN. Gracias, hasta la próxima.